muerte por Adán y Eva, pero por Cristo vino lo que sería. Se recibió la gracia y la justicia, que sería, en este caso, la redención. Y por ende vino la vida de vuelta. ¿Ok? Muertos en delitos y pecados. Romanos 6:23. Un muerto ya no hay esperanza. Ya lo enterraron, se fue. Y si se fue en delitos y pecados, ¿dónde están? En el infierno. Entonces, dice, pero más la dádiva de Dios es vida eterna. Porque se rompió la primera relación, pero se ganó en la segunda. Cuando Cristo va a la cruz, rescata al hombre que el pecado lo había matado. Y es cuando viene y le regala, por la gracia lo justifica. Derrama su sangre, le da el perdón de sus pecados y la vida eterna para vivir al lado de Dios, para ser restaurado, para venir a ser otra vez el Hijo de Dios, que nunca tuvo que haber oído a la serpiente, al que no hizo nada por él, ni le dio nada, y lo tiró a la calle, lo destruyó. A todos nosotros nos ha hecho eso. Todos venimos de ese mundo de pecado, de ese mundo de destrucción. Si no hubiese venido Cristo a tiempo, si no hubiese venido el Padre a tiempo, como me pasó a mí, que Él me llamó desde los cielos, cuando yo me estaba quemando en mi casa, en San Pedro Sula, Honduras, Centroamérica, yo no estuviera aquí. He pasado por tanto sufrimiento. Ahora mismo he pasado por un montón de días que a nadie se los deseo, pero siempre confiando en mi Creador, siempre esperando en Él. No esperando en el hombre, no esperando en la ciencia médica, no esperando en nadie. Y si algo espero del hombre, es que Dios mueva su corazón y lo use para ayudarme, pero no para destruirme. Entonces, ¿a dónde vamos con la siguiente palabra? Rompimos la ley, transgredimos la ley, pero Él vino y nos dio su gracia, su perdón. Ahora mismo vamos al siguiente que dice, así que como por la transgresión de uno, que vino la condenación. Y después de la condenación, todos los hombres fueron condenados, pero en Cristo fueron justificados. Luego el siguiente, porque con la desobediencia de Adán, todo se terminó. Pero con la obediencia de Cristo, todo vino a restaurarse. Ahora siguiente, la ley se introdujo para que abunde el pecado. Porque si no hubiese ley, viviéramos como salvajes. ¿Me entienden? Ahora, ¿qué pues diremos? Romanos 6:1. Perseveraremos en el pecado. ¿Para qué? Para que la gracia abunde. En ninguna manera. ¿Por qué tendríamos que perseverar en aquello que nos llevó a tanta destrucción? Y que la gente va a parar a las cárceles, que la gente tiene que pagar y sufrir tanto. Dice, para que la gracia abunde, de ninguna manera, ¿sí? En ninguna manera. Porque dice, los que hemos muerto al pecado, los que hemos muerto a esa vida, ¿por qué tenemos que ir de vuelta para atrás? Ahora, dicen, para que el pecado no se enseñoree, dice de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El siguiente, que pues, ¿pecaremos?
porque estamos en la ley. En ninguna manera. Antes bien, honremos la ley para que la ley misma en justicia no sea por la gracia. ¿En qué quiero decir estas palabras? Que nosotros mismos, cuando ya Cristo nos justificó, nosotros entendimos que habíamos quebrantado la ley, la palabra de Dios. La conducta misma de nuestro cuerpo la habíamos corrompido, nuestra mente. Habíamos hecho cosas malas, pero perseveraríamos en esa ley del pecado para nosotros justificarnos. ¿De qué manera? Habiendo una gracia abundante, cuando en esa gracia de justicia Dios nos conduce y nos protege y nos lleva a las manos del Espíritu Santo para que Él nos ayude a caminar. La sangre de Cristo tiene que haber bastado en la cruz para limpiar, para cambiar, para redimir, para arrancar, para terminar, para destruir el pecado. No solamente lo tapó, la ley pasada en Moisés tapaba el pecado. Los machos cabríos eran los que sufrían el sacrificio de esa persona pecadora. Ellos pagaban la culpa, pero el hombre solo quedaba tapado su pecado. Pero cuando Dios miró que no se podía hacer, porque el hombre violaba, quebrantaba los mandamientos de Dios, hacían los holocaustos, no servían. Todo era malo, era hipocresía. Por eso dice que Él vino a la cruz y Él lo hizo verdaderamente y enfrente de todos el sacrificio. Ahora, siguiente. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, siervo de Él eres? Entonces, pasamos de ser de las manos del diablo por el pecado de Adán y Eva, esclavos de Satanás, nuestras familias, nuestras naciones, nuestra casa, nuestra comida, todo nuestro ser bajo maldición. Pero Cristo vino y nos compró. Y cuando nos compra de las manos del diablo, ¿cuál fue el precio que Él pagó? Ir a la cruz. Ese fue el gran pacto de la sangre del Cordero. Y cuando Él va a la cruz, Él lo rescata, Él lo compra a precio de aquel macho cabrío que se ponía en el altar y se sacrificaba por usted y por mí en el ayer. Y hasta que existieron estos sacrificios. Ahora bien, ¿quién se puso ahora como macho cabrío o como borreguito, por decir así? Cristo en la cruz. Él fue el que pagó todo. Ahora, dice, si éramos esclavos del diablo y nos tenía atrapados y destruidos y en maldición, entonces Cristo vino y nos compra. Al comprarnos venimos a ser, Él es nuestro dueño. Y como es nuestro dueño, somos sus esclavos. Esclavos de Cristo. Pasamos de un vendedor de esclavos a otro que nos compró. Pero